Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es la práctica segura en la terapia de infusión. Es un tema que pues pareciera pequeñito, pero hablar de terapia de infusión es muy amplio, ya que no solo es insertar un catéter. Para poder realizar la inserción de un catéter, pues se debe de llevar ciertos pasos que debemos conocer relacionado a lo que es la enfermería basada en evidencia. ¿Qué debemos conocer como profesionales de enfermería nosotros que aplicamos día a día la terapia de infusión en un hospital? Bueno, pues es importante que nosotros como enfermeros eh, nos estemos capacitando todo el tiempo, que no nada más acudamos al trabajo. Bueno, hoy nos estamos capacitando aquí, pero sí es importante no nada más quedarnos con esto, sino ir siempre más allá, ya que la actualización constante va a beneficiar siempre al paciente. Dentro de lo que nosotros realizamos en la terapia de infusión, bueno, es la valoración del paciente. También debemos conocer todo lo que habla de higiene de manos. Debemos conocer la parte de la selección del sitio donde vamos a insertar el catéter y qué tipo de catéter vamos a utilizar, la preparación de la piel, la técnica correcta y adecuada para la inserción del catéter. También tenemos que saber cómo vamos a estabilizar ese catéter que ya colocamos, el mantenimiento de ese catéter y lo principal, que es conocer todos los paquetes preventivos que nos hablan de cómo prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esos son los puntos pues más importantes para poder así realizar una práctica segura en la terapia de infusión. Como personal de enfermería debemos tener ciertas características. Nosotros como enfermeros debemos de conocer la anatomía y fisiología y técnicas de abordaje. Debemos también de conocer todo lo relacionado a las infecciones y cómo controlar para prevenir una infección asociada a la atención de la salud. Es importante que identifiquemos las tecnologías y los materiales que hoy en día se utilizan para así prevenir ciertas complicaciones en el paciente, ya que hay materiales que se utilizaban anteriormente que podían generar una complicación en ese paciente que contrae acceso vascular. Es importante también como enfermeros estar capacitándonos y tener conocimientos relacionados a la farmacología, porque ya que se le instaló el catéter a un paciente, bueno, pues se le va a administrar un tratamiento farmacológico y es importante conocer qué voy a administrar, cómo lo debo diluir, en qué vía debe de ir. Y la parte principal que sí quiero mencionar, que es lo de la ética como enfermeros, ya que en ocasiones, bueno, a mi experiencia, decimos, bueno, se dice que se hizo, pero no se hizo, porque ya era tarde, porque en el momento se infiltró un paciente. Entonces, debemos de ser responsables y aplicar la bioética como enfermeros día a día. Y bueno, para adentrarnos a lo que es la terapia de infusión es un procedimiento que se realiza con propósitos profilácticos, de diagnóstico y terapéuticos, que consiste en la inserción de un catéter a la luz de la vena a través del cual se infunde al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes. En México, en todos los hospitales que existen, del 85 al 90% de las personas que se hospitalizan requieren un tratamiento farmacológico o una vía periférica, ya sea de inserción central periférica o catéter periférico corto, o un catéter central. En los Estados Unidos de Norteamérica se colocan anualmente más de 5 millones de catéteres venosos centrales y más de 200 millones de catéteres periféricos. Desafortunadamente, no hay una información de aquí de nuestro país, ya que las clínicas de catéter son un proyecto no tan antiguo y estos datos apenas se están tomando en las clínicas de los hospitales.
Dentro de los componentes que existen para llevar una práctica segura en la terapia de infusión, existe el programa Bacteremia Cero, el cual, les platico rápidamente, este programa nace en el 2011 aquí en México. Este programa ya existía a nivel internacional, pero México se une en el 2011 y es cuando empieza toda esta actualización y capacitación para nosotros como enfermeros de temas que pues no se desconocían. No había una estandarización aquí en nuestro país, no había una norma oficial, no había protocolos. Al unirse México a este programa, Bacteremia Cero, se crea la norma oficial mexicana y los manuales en terapia de infusión. La Comisión Permanente de Enfermería genera las clínicas de catéteres en los hospitales de alta especialidad. Hoy en día hay en hospitales de segundo nivel, ya hay clínicas de catéteres. Es importante conocer lo que es el programa Bacteremia Cero. El punto 1, que es la vigilancia de la calidad del agua, este procedimiento se realiza en el área de epidemiología para saber si el agua está en óptimas condiciones y podemos utilizarla, ya que si no se encuentra en el cloraje adecuado, bueno, fuera de prevenir, va a contaminar. Realizar una higiene de manos correcta de acuerdo a la OMS. Debemos preparar la piel con clorexidina, utilizar medidas de barrera máxima, permitir la manipulación solo por personal calificado y retirar todos los dispositivos de acceso vascular que sean innecesarios. Es decir, si mi paciente ya terminó la terapia en su tratamiento y solo está en espera de algún estudio o algún envío, bueno, en ese momento consultar con el médico y retirar si es necesario para así evitar complicaciones al paciente. Les comentaba hace un rato que la norma oficial mexicana nace en el 2012, posterior a que México se une al programa Bacteremia Cero. La norma oficial mexicana que constituye las condiciones de la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos, así como el manual para el cuidado estandarizado en enfermería a la persona con terapia de infusión intravascular en México. También nosotros nos apegamos a las recomendaciones sobre las prácticas, sobre las mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos y los estándares internacionales, como es la INS, que es una asociación de enfermeras americanas, que todas sus recomendaciones están basadas en evidencia científica, así como la norma oficial mexicana 045 SSA2 2005 para la vigilancia epidemiológica, que es la prevención y control de infecciones nosocomiales, bueno, ahora ya conocidas como infecciones asociadas a la atención de la salud. Todo esto es un conjunto en el cual nosotros como enfermeros debemos conocer para realizar una práctica segura, ya que en cada uno de estos puntos no se toca lo mismo exactamente. En las recomendaciones pues nos dice qué hacer, cómo hacerlo. Cuando tenemos alguna duda es como si revisáramos el diccionario, ahí podemos ver ciertas recomendaciones para poder realizar esta práctica. Y bueno, miren, cuando ya estamos en contacto con el paciente, de inicio, pues vamos a valorarlo. Vamos a ver qué tipo de infusión requiere esta persona, cuánto tiempo aproximado va a durar su terapia de infusión, qué le vamos a administrar, cuál es la composición de estos medicamentos o estas soluciones que se van a administrar, ya que en base a toda esta valoración que se va a realizar, también, perdón, su condición, edad, sexo, vamos a identificar qué tipo de catéter se va a colocar. Si es un paciente que va a estar más de 7 días, bueno, pues entonces en este caso podríamos colocar un catéter periférico, perdón, central de inserción periférica, ya que ese paciente puede estar de 7 a 30 días.
Si es un paciente que va a ser de estancia prolongada, bueno, pues se consideraría ya un catéter central. Esto se le recomendaría al médico que se encuentra en el caso de lo que sería el catéter central, ya que pues nosotros aún no estamos aptos y certificados para realizarlo. Sí es importante valorar al paciente porque yo creo que todos hemos observado durante la práctica que ingresa un paciente a urgencias, sube a piso y probablemente ese paciente, yo siempre pongo el ejemplo de una fractura de cadera y más si es un adulto mayor, porque este tipo de pacientes no solo van a estar hospitalizados 5 días, pueden estar hasta más de 30 días, y más si el hospital en donde se encuentran es un hospital público, donde se requiere pedir el material y lleva un tiempo y un proceso. Eh, También ver qué tipo de tratamiento, para si es para el dolor, si hay que aplicar antibióticos, bueno, entonces considerar el tipo de catéter sí es importante. Dentro de las recomendaciones de la Asociación de Enfermeras Americanas, nos menciona que el tipo apropiado del dispositivo de acceso vascular, ya sea periférico o central, se debe de seleccionar qué terapia voy a administrar, cuánto tiempo va a durar, características vasculares. Esto es muy importante porque si es un paciente donde es difícil accesar, pues podemos evitar multifuncional. También la edad del paciente, qué comorbilidades e historia clínica tiene este paciente, y así poder seleccionar la ubicación donde se va a colocar también. La capacidad y los recursos también que se encuentran en nuestro hospital y con qué contamos. Y es importante, les mencionaba la osmolaridad, porque para instalar un catéter periférico corto debe de haber cierta osmolaridad, que sería no más de 600 miliosmoles. Ya arriba de 600, en este caso sería un dispositivo central. La valoración del sitio de inserción debemos de realizar, observar a nuestro paciente, seleccionar la vena adecuada en base al tratamiento. Es importante evitar las zonas anatómicas con flexión, ya que esto puede afectar a ese catéter y durar menos tiempo. Es importante preservar los vasos del paciente, priorizar mediante la selección del sitio, insertar un catéter periférico corto, preferentemente en el antebrazo, ya que esto va a disminuir el riesgo de las complicaciones porque es una zona donde no hay flexión y a la hora de movilizarse el paciente, bueno, no va a estar incómodo este paciente. Seleccionar el brazo no dominante. En este caso, bueno, se menciona que los pacientes que tienen insuficiencia renal, que posiblemente puedan colocarle una fístula arteriovenosa, es importante no utilizar lo que son los pliegues, porque o ubicar exactamente dónde pudieran colocar esa fístula. Las venas en las manos, esta terapia debe ser menor a 24 horas, ya que el flujo de las venas metacarpianas, bueno, no es muy amplio y la movilidad del paciente puede hacer una flebitis mecánica al movimiento. Es importante conocer la preparación de la piel, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a realizar. La preparación de la piel va a reducir el riesgo de infección en el torrente sanguíneo, perdón, asociada a una línea central. La reducción de los microorganismos, esto va a evitar que la microbiota, la misma microbiota genera bacterias. Al nosotros preparar esa piel y realizar una desinfección, pues vamos a disminuir el riesgo de contraer una infección. Hay muchos antisépticos que se utilizan para otras cosas,
pero en este caso específicamente la norma oficial 022 nos dice que solamente debemos utilizar alcohol al 70%, gluconato de clorhexidina al 2% y yodo al 10%. En combinación también se puede utilizar, pero nada más, no podemos utilizar otras soluciones que nos mencionan como antisépticos, que sirven para otras cosas, pero en este caso, para la terapia de infusión, solo son estos tres. La combinación puede ser alcohol y yodo, o alcohol y gluconato de clorhexidina. Siempre es importante utilizar el alcohol, ya que más adelante les mencionaré en qué nos beneficia. Es importante, hace un rato les mencionaba, seleccionar el catéter adecuado. ¿Qué tipo de paciente queda? ¿Qué voy a infundir? Ya que cada catéter tiene unos mililitros para infundir. Es importante considerarlo, ya que si nuestro paciente es un adulto mayor, bueno, su capital venoso no es el mismo de una persona joven. También es darle a alguien más, no sentirnos mal o no decir yo puedo, otra vez lo vuelvo a intentar, eh, porque al final multifuncionamos a este paciente. Entonces imagínense, yo realizo 2 funciones y no lo logro. Posteriormente, le hablo a mi compañero y no puede y otras 2. Entonces ya llevamos 4 funciones. Le hablamos al siguiente compañero y bueno, él puede en la quinta función. No debemos multifuncionar. Hoy en la actualidad ya hay en la CONAMED ya se presentan quejas por la terapia de infusión, específicamente lo que es las multifunciones. La estabilización de los dispositivos de acceso vascular va a ir de acuerdo a la zona donde lo coloquemos, pero sí es importante que conozcamos y sepamos que el apósito que debemos utilizar debe de ser transparente, ya que esto nos va a permitir que el sitio de inserción sea visible y podamos identificar si hay alguna complicación eh, durante el tiempo que se encuentre instalado ese catéter. Debe cumplir con las recomendaciones que nos dice la norma oficial mexicana 022. Esto va a ayudar a hacer una evaluación diaria y evitar complicaciones a este paciente. Aquí les muestro una imagen. Estas son las zonas de donde se puede colocar un acceso vascular. En este caso, bueno, está el catéter subclavio, el catéter para la hemodiálisis, la vía yugular, el de inserción periférica, que sería el PIP, una línea arterial, y la última, que en este caso es la que menos se recomienda por la zona, que es la vía femoral. Sí, siempre es importante estabilizar correctamente, ya que el no estabilizarlo correctamente, ese catéter corre riesgo de salida, corre riesgo de infección y pues esto complicaría la situación de nuestro paciente. Como personal de enfermería es importante que evaluemos el sitio de inserción, no solo una vez por turno. Se dice, de acuerdo a las recomendaciones de las enfermeras americanas, que debemos de evaluar ese sitio de inserción por lo menos cada 4 horas en una persona que nos pueda notificar cualquier complicación que este paciente observe. Por ejemplo, que observe eritema, él puede mencionarnos que le ve rojito y nos los puede comunicar por medio de su familiar cada 2 horas por personas que estén críticamente enfermos, en personas adultos,
que no se puedan expresar o tengan alguna complicación eh, para expresarnos todo su sintomatología. En el caso de los pediátricos, sí debemos observar al menos cada 4 horas. Y en el caso de todos nuestros pacientes, todos, y que en este momento se les esté administrando un medicamento vesicante, sí es importante que estemos observando constantemente cómo se está infundiendo, ya que la complicación puede ser de un momento a otro y en el caso de la población pediátrica podemos ocasionar hasta necrosis de la vía donde se le está administrando este medicamento. Sí es importante realizar la evaluación del sitio, sí es importante observar constantemente, ya que a veces cuando no lo realizamos, puede pasar 1 hora y no vimos al paciente y de un momento a otro ya hay una flebitis, ya hay la presencia de una complicación. Entonces, bueno, esta parte sí es muy importante, es parte de las recomendaciones que yo sugiero y parte de lo que yo he observado durante mi práctica, eh, que de un momento a otro pueden presentar una complicación. Esta es la escala de Maddox. Esta nos puede ayudar para hacer una valoración de flebitis. En el punto 1, pues nos dice que no hay dolor y no hay eritema. En el punto 2, aquí menciona que hay dolor sin eritema. Durante mi vigilancia en el hospital donde yo laboro, he observado, por ejemplo, yo voy revisando las vías periféricas de los catéteres centrales, voy observando si hay alguna complicación, si hay eritema, pero siempre pregunto, ¿duele, molesta? Y sí me he topado con pacientes que me dicen, me duele un poquito. Entonces, bueno, en este caso hay que estar, no lo retiro, podría ser una flebitis y hay que estar observando constantemente, porque de dolor sin eritema, posteriormente ya sería el punto 3, que es dolor con eritema. Y aquí ya hay que retirar el catéter, ya que si no, podemos ocasionar una trombosis venosa, una complicación más grave, como en este caso sería el cordón venoso, que una vez que se forma ese cordón venoso, ya esa vena no la podemos volver a utilizar, no mañana, no pasado, o sea, nunca más. Entonces, sí es importante cuidar el capital venoso de nuestros pacientes. Como enfermeros, pues no solo canalizamos, no solo accesamos una vía periférica o no nada más instalamos catéteres cortos. También llevamos un manejo de todos estos dispositivos complementarios. Es importante saber que la terapia de infusión es un circuito cerrado. Ya existe la tecnología de circuito cerrado. En nuestros hospitales públicos, pues desafortunadamente no tenemos todos los recursos que quisiéramos para poder trabajar y la tecnología más actual. Pero bueno, en caso de no tener un circuito cerrado, debemos colocar una llave de 3 vías específicamente, no desconectar, no colocar eh, exceso de llaves, debemos de colocar de acuerdo a lo que vamos a infundir. Y en este caso sí menciono en la terapia de infusión intermitente, que esta se lleva a cabo cuando el paciente solo requiere de antibióticos o su patología nos limita a colocar soluciones intravenosas. Entonces, ese tipo de pacientes se les coloca un catéter periférico, pero sí es importante conectar. Si no tenemos la extensión de lúmenes, bueno, sería una llave de 3 vías, porque así evitaríamos la manipulación constante. En el caso de los equipos como la nutrición parenteral, cuando vamos a infundir nutrición parenteral, soluciones hipertónicas, debemos de cambiar nuestro equipo cada 24 horas.
En el caso de soluciones isotónicas e hipotónicas, bueno, debemos de realizar el cambio cada 72 horas o de acuerdo a la estandarización de nuestro hospital, ya que la norma 022 nos menciona que puede ser hasta 96 horas. Aquí ya se tendrían que apegar de acuerdo a la normatividad de su hospital, pero no rebasar las 96 horas. Y cuando realizamos el cambio del equipo, también es importante realizar el cambio de todo el circuito, es decir, se cambia llave de 3 vías, equipo, todo completo, no solo el equipo. En el caso de una contaminación que haya retorno sanguíneo, cristalización de medicamentos, esto sucede cuando hay incompatibilidad en los fármacos, es importante cambiarlo en ese momento. No solo es lavar el equipo, bueno, ya se retornó, hubo en este caso no, lo que debemos de hacer es cambiarlo porque ya se contamina. Y la sangre genera bacterias y podemos realizar una infección. En todos los equipos que vamos a utilizar, cada vez que administremos un medicamento debemos realizar la desinfección de los puntos de inyección con alcohol isopropílico al 70%. Es importante hacer una fricción vigorosa para poder desinfectar. Antes del 2021 la recomendación era de 15 a 60 segundos. Pero bueno, ya hoy bajaron, demostraron que con 5 segundos que frotemos el sitio de inyección es suficiente para desinfectar y evitamos una contaminación intraluminar. Entonces, es parte de lo de las recomendaciones de los complementos que utilizamos en la terapia de infusión. Dentro de las actualizaciones, en el 2021 sí hicieron mucho hincapié de la permanencia del catéter periférico corto. En la norma oficial mexicana nos menciona que el catéter venoso periférico corto debe durar 72 horas, a excepción de pacientes adultos mayores, neonatos o que presenten alguna complicación. Hoy en la actualidad, dentro de las recomendaciones, nos dice que puede superar las 96 horas considerando la condición clínica del paciente y que no presente ninguna complicación nuestro catéter periférico corto. Debemos evaluar constantemente, hace un rato mencioné cada cuántas horas y estar observando nuestro sitio de inserción, que esté visible, no sucio, y podemos mantener nuestro catéter periférico corto. En el caso de los pacientes que presentan obesidad mórbida o mujeres embarazadas, bueno, en este tipo de pacientes debemos de observar constantemente, ya que colocar un acceso vascular, por ejemplo, en una persona con obesidad mórbida es un reto en muchas ocasiones. Entonces, bueno, cuidar este acceso es importante, así evitaremos multifunciones futuras. Para el mantenimiento del catéter periférico corto, si ya nos dicen que dentro de la recomendación nuestro catéter puede durar más de 96 horas, es decir, no hay un tiempo en el cual yo voy a retirar el catéter, puede estar 15, 20 días, ese catéter periférico corto, bueno, nosotros como personal de enfermería debemos realizar una curación, un mantenimiento o limpieza de catéter, y este se realizará cada 7 días, al igual que el mantenimiento de nuestro catéter central. Se realizará la limpieza del sitio de inserción del catéter inmediatamente cuando veamos que esté desprendido, que esté húmedo, que esté sucio, que tenga residuos de sangre y que comprometa la permanencia del catéter. En este momento yo realizaré la limpieza del catéter periférico corto, perdón, y así poder asegurar que este catéter nos dure más días. En el caso del mantenimiento del catéter central, bueno, aquí cambia un poquito la parte desde su instalación, ya que una vez que instalamos nuestro catéter, se instala el catéter central o el catéter venoso periférico vía central,
debemos realizar nuestra primera curación en las primeras 24 horas. Dentro de las recomendaciones nos dicen que debemos colocar una gasa y encima un apósito transparente. Con esto evitamos que sangre nuestro catéter, y así en el segundo día posterior se realizará una limpieza de catéter. Retiraremos nuestra gasa, nuestro apósito transparente, y se realizará el mantenimiento. En caso de que el paciente siga sangrando, bueno, pues colocaremos nuevamente una gasa, y así sucesivamente, pero bueno, esto en caso de que siga sangrando, y la curación o mantenimiento de este catéter se debe realizar ya cada 48 horas. Lo mismo en ambos casos, si él se encuentra húmedo, sucio, con residuos de sangre o que no sea visible el sitio de inserción, se debe de realizar un mantenimiento, retirar este apósito, realizar una limpieza de catéter, y así evitaremos la contaminación extraluminar de nuestro catéter. ¿Cómo vamos a limpiar nuestros dispositivos de acceso vascular? Bueno, hace un rato les mencioné que solamente hay 3 antisépticos que debemos utilizar. Dentro de las recomendaciones, alcohol isopropílico al 70%, gluconato de clorexidina al 2% y yodo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una vez que ya preparamos nuestro material, que en este caso vamos a utilizar guantes, cubrebocas, y colocar un cubrebocas al paciente también, ya que si no lo colocamos, cuando nosotros realizamos un procedimiento, los pacientes tienden a platicar o hablar, y la boca pues es sucia. En este caso nos puede contaminar nuestra área y podemos ocasionar una infección. Vamos a realizar la limpieza con 2 tiempos de alcohol. ¿Por qué 2 tiempos de alcohol? Porque la piel la microbiota genera bacterias naturalmente. Entonces es importante que retiremos toda la suciedad de la piel, todo lo que se me generó con el sudor, para así posteriormente realizar una limpieza, ya sea con isodine o yodo, que en este caso vamos a realizar 3 tiempos. ¿Por qué debemos utilizar el alcohol cuando vamos a utilizar el yodo? Porque el yodo se inactiva ante presencia de secreción, materia fecal, no va a funcionar como desinfectante. Entonces, sí es importante que se utilice el alcohol. Por eso es que les mencionaba que en combinación debe ir alcohol con yodo. En el caso de contar con gluconato de clorexidina, bueno, realizaremos la limpieza al igual 2 tiempos de alcohol, pero en este caso ya solo va a ir un tiempo de clorexidina. En el caso del yodo, sí debemos dejar que impregne, ya que este actúa de 2 a 3 minutos. Esperemos que seque para poder estabilizar. Si utilizamos clorexidina, esta seca en 30 segundos aproximadamente. Una vez que ya esté impregnado de estos antisépticos, bueno, vamos a estabilizar y realizar la limpieza de los lúmenes. En este caso se utiliza gasa con alcohol, se realiza la limpieza de los lúmenes y vamos a verificar que nuestro catéter esté en buenas condiciones, que no esté obstruido, que esté funcional, para así dure más, tenga mayor permanencia con este paciente que va a estar hospitalizado. Dentro de lo que yo he observado, esto no lo dice en el manual, no te dice cómo, o sea, te dice del centro a la periferia en un diámetro de 10 centímetros, que es lo que abarca el apósito transparente. Solo te menciona que puedes utilizar hisopos, pero durante mi práctica diaria yo he observado que si yo no utilizo hisopos y no limpio por debajo de las mariposas donde se estabiliza el catéter, si no limpio bien esa parte, queda sangre seca y pegada. Entonces, yo por eso siempre menciono que hay que realizar la limpieza con hisopos, con alcohol,
y limpiar muy bien la parte que es donde se encuentra estabilizado, donde están las maripositas del catéter central, en estas partes porque es donde más se acumula sangre y pareciera que todo está bien, pero cuando uno limpia, está la sangre seca. Entonces, bueno, antes de realizar nuestra limpieza con lo que sería la clorexidina o el yodo, bueno, hay que limpiar muy bien por debajo de las mariposas y retirar todo el componente sanguíneo. Como enfermeros debemos conocer y saber cuáles son las estrategias que yo como enfermero voy a utilizar para prevenir una infección asociada a la atención de la salud. Dentro de estas estrategias están los paquetes preventivos. Hay 4 paquetes preventivos, los cuales son los que utilizamos constantemente en el hospital. El paquete preventivo que tiene relación con los accesos vasculares, bueno, es el paquete de estrategias para, para prevenir las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter. Este paquete consta de ciertos pasos que son similares a lo que es el programa Bacteremia Cero, que es higiene de manos, asepsia en la piel con clorexidina al 2%, y se recomienda solo en mayores de 2 meses utilizar barrera máxima durante la instalación del catéter, evitar acceso femoral, retirar vías innecesarias, manejo del personal capacitado y realizar una curación en buen estado, que esté limpia y seca, que es lo que les mencionaba del mantenimiento. Dentro de los factores de riesgo que nos pueden afectar para que se desarrolle una infección en el torrente sanguíneo, bueno, pues dentro de los factores relacionados con la práctica en la atención, es que a la hora de que instalemos un catéter periférico corto o si el médico está instalando un catéter central, la técnica de la colocación sea inadecuada. En este caso, bueno, que no se utilice barrera máxima, que no se cumpla los puntos del paquete preventivo ya mencionado previamente, que la higiene no sea la correcta y la adecuada de acuerdo a la OMS, que la manipulación de este catéter no sea la adecuada, es decir, que no se utilicen guantes, que expongamos los dispositivos contaminados, exposición a fluidos contaminados también, y pues falta de cuidado con el catéter. Dentro de los factores relacionados con el dispositivo, bueno, que en este caso sería un material inadecuado. Cuando utilizamos un catéter central con muchos lúmenes, bueno, entre más lúmenes, más riesgo de infección, ya que se ocasionaría la infección por vía intraluminar al manejar tantos lúmenes. Y el sitio de instalación, que lo que mencionaba hace un rato, que no se instale en la vía femoral, que esta sea la última opción que tengamos, ya que podemos ocasionar pues una infección en esta vía. Y dentro de los factores del paciente, bueno, pues es la edad, la integridad de la piel, si tiene alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico y que la estancia del paciente sea prolongada. Entre más tiempo esté el paciente, más riesgo de infección hay. Esas son las bacterias más comunes en el hospital. Eh, Están clasificadas como escape, así la palabra escape, escape, que sería Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas y Enterococos. Este tipo de bacterias son las más comunes y también las más resistentes. Es importante que si detecto que hay un dato de infección en mi paciente, antes de administrar cualquier antibiótico, lo primero que se tiene que hacer es realizar la toma de un hemocultivo con antibiograma, ya que este nos va a determinar qué tipo de bacteria es y la sensibilidad a la que es esta bacteria. Es decir,
El antibiograma se clasifica como resistente, intermedio y sensible. Cuando es resistente, bueno, ese tipo de antibiótico es el que no debemos utilizar porque por más que le pongan, no la va a matar. Si es intermedio, puede que ayude a disminuir, pero no garantiza que va a eliminar esta bacteria. El antibiograma cuando nos menciona que es sensible, es decir, que nos van a poner como abreviatura una S. Esto se refiere a que ese es el antibiótico que yo debo de utilizar o las opciones que tengo para utilizar, para eliminar esta bacteria, perdón. Miren, aquí en esta información les menciono cuánto tiempo dura. Dentro de la práctica, yo no lo mencioné antes, pero bueno, ahorita les menciono. Cuando nosotros llegamos al área de trabajo, donde vamos a preparar nuestros medicamentos, si es que no contamos con un área, un cuarto de preparación, nosotros sí debemos realizar la inicial, la desinfección del sitio donde yo voy a trabajar, ya que estas bacterias, si se dan cuenta, por ejemplo, en la pseudomona, puede vivir hasta 16 meses. La Klebsiella supera los 30 meses. La Acinetobacter puede vivir 11 meses en el ambiente. Entonces, sí es importante realizar higiene de manos, preparar el área donde yo voy a trabajar, desinfectar el área donde voy a preparar medicamentos, ya que pues, con esto evitaríamos una infección asociada a la atención de la salud. En ese caso, por ejemplo, miren, el estafilococos vive hasta 12 meses, el enterococos 46 meses y el Clostridium hasta 5 meses. Todas estas bacterias en una persona sana están, pero pasan sin afectar al paciente. Aquí el detalle es cuando el paciente es un paciente que está comprometido, que ingresó al hospital por alguna circunstancia en la cual está comprometido su sistema inmunológico. Bueno, pues estas bacterias es cuando atacan. Cuando el paciente está enfermo, es cuando estas que pasarían por la piel sin afectarnos, bueno, a ellos les puede ocasionar una infección en el torrente sanguíneo. En este caso sería la relacionada a catéter o una infección asociada a la atención de la salud por falta de higiene de manos. ¿Cómo se clasifican las bacteremias? Bueno, miren, cuando un paciente ya presentó datos de infección, que en este caso es porque ya observamos que tiene secreción, que ya tiene eritema, que ya hay calor, que ya hay dolor, que ya hay leucopenia, que si observamos sus laboratorios, que en este caso de primera instancia sería una biometría hemática, ahí podemos observar ciertos datos que nos pueden dar y decir, por ejemplo, en este caso, por un ejemplo, cuando los neutrófilos están elevados, en este caso, quiere decir que ya hay una infección o los leucocitos. Entonces, antes de tomar un hemocultivo, con una biometría hemática podemos identificar esto y ya lo confirmaríamos con un hemocultivo. Se clasifican como clapsin o crapsin. La clapsin hace referencia a una bacteremia confirmada por laboratorio que no presenta relación con ninguna infección en otro territorio y que tiene lugar a un paciente portador de una vía central. En el momento del desarrollo del cuadro infeccioso o en las 48 horas previas al comienzo. Es decir, en las primeras 48 horas que se instaló el catéter central, este paciente puede presentar una CLAPSI, que ya está confirmada por un laboratorio. Es decir, ya vi todos estos síntomas, tomo un hemocultivo y me lo confirman con el resultado. Y una CRAPSIN, que es una bacteremia asociada al catéter, pero que está en proceso, que no está comprobado con un laboratorio específicamente y que puede que no sea del catéter, es decir, que puede tener origen esta infección de otro sitio,
pero el paciente, como tiene catéter, se relaciona. Es una bacteremia asociada a catéter no confirmada por laboratorio. Existen dos tipos de contaminación. Cuando nosotros manejamos un dispositivo de acceso vascular, podemos contaminar de dos formas, la intraluminar y la extraluminar. En este caso, la contaminación extraluminar del catéter, bueno, pues es la consecuencia de la invasión bacteriana a partir del punto de entrada del catéter a lo largo de la superficie externa. Nosotros, cuando vamos a hacer una instalación de catéter periférico corto, debemos realizar una buena técnica de asepsia. Si no realizo una técnica correcta desde lo que es la preparación del material, la higiene de manos, utilizar guantes, podemos contaminar vía extraluminal. Esto se va a producir que la bacteria que se encuentra en la piel se va a deslizar por el sitio de inserción y esto va a ingresar al torrente sanguíneo y es como se ocasiona una infección en el torrente sanguíneo relacionada a catéter vía extraluminar. En este caso también se da, por ejemplo, cuando no se realiza un mantenimiento adecuado y correcto y en el tiempo que debe de ser. Es decir, que sobrepase los 7 días, que yo deje mi apósito húmedo con sangre o desprendido también en este caso, porque ya pone en riesgo el catéter. Y la contaminación intraluminar del catéter, que es lo que hace un rato comenté, es importante que donde yo prepare mis medicamentos realice una higiene previa del área para así evitar contaminación. Esto se produce cuando nosotros infundimos alguna solución en el interior del sistema de infusión y ingresa por el lumen del catéter y esto se desplaza hacia el torrente sanguíneo. Esas son las dos formas en las cuales se puede contaminar un catéter central. Dentro de la epidemiología nos dice que del 100% de las infecciones que se presentan en un hospital asociadas a catéter, del 60 al 75% esas infecciones se pueden prevenir. Es un dato alarmante, quiere decir que uno de todos esos pasos o metodología que realizamos nosotros como enfermeros a la instalación de ese catéter, desde la instalación, mantenimiento y retiro, quiere decir que en algo se está fallando, ya que es alto el porcentaje de lo que se puede evitar. Y bueno, dentro de las recomendaciones de la terapia de infusión en el área quirúrgica, ¿qué debo de observar yo de mi paciente cuando esté en un procedimiento quirúrgico? Bueno, debemos estar evaluando el sitio de inserción durante todo el procedimiento, ya que se infunden soluciones de altas osmolaridades y esto puede ocasionar que ocurra una flebitis química. Debemos de verificar los datos correspondientes de los hemoderivados o hemocomponentes que se administren durante el procedimiento quirúrgico. Y es importante que la preparación de la piel en el sitio de inserción de cualquier dispositivo que se coloque en el área de quirófano sea la correcta y la adecuada, que se realicen los tiempos que deben de ser, que en este caso sería lo mismo que la curación, es la preparación de la piel, 2 tiempos de alcohol y 3 de isodine o eucovidona, o 2 tiempos de alcohol y 1 de clorexidina. Y bueno, les comparto esta frase: no es lo que hacemos de vez en cuando. Lo que da forma a nuestras vidas es lo que hacemos constantemente. La terapia de infusión es algo que constantemente nosotros hacemos como personal de salud y no nada más nosotros, el equipo multidisciplinario. Es algo que constantemente va cambiando. En ocasiones dicen, bueno, ahí viene la enfermera de clínica o el enfermero que va a dar las mismas recomendaciones, pero es algo que constantemente se debe de estar actualizado, debemos de saber, porque pareciera que es algo simple colocar un catéter periférico corto, pero no realizar un paso correcto, una higiene de manos, una selección correcta de esa vía,
podemos ocasionar una complicación a este paciente que probablemente solo ingresó porque le iban a realizar un estudio y pues este paciente fuera de estar un día, ahora va a tener que estar 14 o 21 días por haber contraído una infección asociada a catéter en el torrente sanguíneo. También debemos de ser empáticos con ese paciente, porque no nada más es el paciente, es el familiar. Cuando se complica un paciente, si el paciente, pues bueno, es del lugar donde radicamos, por ejemplo, en este caso, no, yo que vivo aquí en Veracruz y es aquí, bueno, pues ya se infectó, vive aquí, pero cuando es un paciente foráneo, no nada más es la estancia, es la incomodidad, son los gastos, es el desgaste emocional al cual se enfrentan tanto el familiar como el paciente. Ha habido pacientes que se van de alta y regresan a las 48 horas porque presentan fiebre. Quiere decir que presentaron una bacteriemia que no se identificó al momento del alta, pero regresan. Entonces, todo esto complica a este paciente. Podemos ocasionar también, por ejemplo, una endocarditis, ya que es una complicación más severa. Entonces, bueno, estas son parte de las recomendaciones que debemos llevar a cabo para realizar, que debemos realizar para así hacer una práctica segura en la terapia de infusión.